Capítulo 94. Vol 2. Vagando en la oscuridad mientras corría por los muros de la prisión, Yatsuashi se preguntaba cómo se había convertido su vida en esto. Con sus compañeros a su lado, no debería haberle parecido tan extraño. Juntos, todos habían pasado por su cuota de rarezas y problemas. Él había pasado por algunos incluso antes de ese primer día, en la ceremonia de iniciación, desde el día en que descubrió su semblanza, a pesar de todos los problemas que había causado en el camino. Aunque al menos eso, sabía que él era el único culpable. Todo lo que vino después fue un mal juicio por su parte y la de sus compañeros. Tampoco es que se quejara de ello. A pesar de haber madurado desde que descubrió su semblanza, seguía siendo el mismo niño que una vez fue. Había una parte de él que disfrutaba desafiando los límites y evitando problemas. Incluso si era más inteligente al respecto que antes. Dicen que los niños crecen, no que se hacen mayores. Técnicamente, él había hecho ambas cosas, pero solo literalmente. Que se juntaran con Coco Adel tampoco había cambiado eso. Además, era más responsabilidad de ella que de cualquiera de sus otros dos compañeros. Sabía que Fox era demasiado serio, y Velvet, con su larga experiencia, los aguantó a los tres. No podría haber pedido una mejor compañera, incluso con un comienzo difícil. Los dos, y sus compañeros juntos, habían conquistado Beacon, algo en lo que nunca habría pensado al dejar Mistral para perfeccionar sus habilidades. Se habían forjado la reputación de ser el mejor equipo de su año, y ese título les acompañaba. Había sido una competencia reñida entre ellos y el equipo Lee, pero la ganaron, principalmente gracias a la insistencia de Coco. Como era de esperar, ella también era la que tenía una base de fans que mantener. Tampoco se quejaba de la atención que recibía. Pero si a Yatsuashi le hubieran dicho hace un año que asaltaría uno de los lugares más fortificados del reino, compitiendo para impedir que los terroristas robaran material militar y liberaran a los reclusos, se habría quedado atónito. No esperaba una vida escolar tranquila, pero tampoco tanta locura. Aunque, mientras corría junto al muro de la prisión, no pudo evitar admirar la vista de Vale. Por breve que fuera esa admiración. ¿Sabes? Cuando me alisté, luchar contra terroristas no era lo primero que tenía en mente, ¿verdad? Gruñó mientras seguía a sus compañeros. Coco y Fox iban delante, Velvet y él atrás. Porque obviamente nosotras también lo esperábamos, dijo Velvet, poniendo los ojos en blanco. Yatsuashi supuso que ella también, aunque no la miró. Es otra peculiaridad del trabajo, respondió Coco con frialdad. No puedo decir que no sea emocionante. No iba a hacerlo, respondió Yatsu al oír el eco de los disparos frente a ellos. Una sensación de aprensión le revolvió el estómago. Todos habían sido entrenados, y seguían entrenando con Fox, para usar correctamente su aura. Para enfrentarse a las criaturas de Grimm, debían saber usar todas sus habilidades para plantarles cara. Pero no iban a enfrentarse a las criaturas de Grimm. Iban a enfrentarse al colmillo blanco. Armados con pistolas, explosivos y una ventaja numérica. Su equipo, por su parte, contaba con una pistola normal y 3 combatientes cuerpo a cuerpo. Yatsu confiaba y prefería su brazo de la espada, pero incluso él podía hacer matemáticas básicas. Esquivar a Grimm era mucho más fácil que esquivar balas. La mayor parte del tiempo. Aunque había una pequeña ventaja por la que estaba agradecido en silencio. Aunque no comprendiera de dónde provenía. Creo que fue dulce que tu novio te prestara esa arma suya, sonrió Yatsu, mirando brevemente a Velvet. Dios mío, no puedes. Chilló Velvet mientras corría. Ya tengo suficiente de Coco, no necesito que tú también lo hagas. Tienes que admitirlo, fue muy amable de su parte, la irritó Coco, girándose brevemente para mirar a Velvet. Al menos presta suficiente atención como para echar una mano. Deberías agradecerle después, quizá por fin capte la indirecta. Sí, claro, dijo Velvet, poniendo los ojos en blanco. Oye, ¿qué tal va ese corsé? No te había oído quejarte últimamente, quizá deberías agradecerle también. Ya me siento mejor, respondió Coco con frialdad, dándose la vuelta. Puedes decírselo mientras le abres el corazón. No estoy enamorada de él. Yatsuashi contuvo una risa. Sabía que Fox y Coco también. Todos se preocupaban por Velvet, de verdad. Él sabía mejor que ellos que Velvet también podía cuidar de sí misma. Simplemente, rara vez se encontraba en esa posición, tanto por la naturaleza de su arma como porque la cuidaban. Algo que solo había empezado a cambiar recientemente, después de pasar tanto tiempo con el mensajero. Yatsuashi aún recordaba la conversación entre el mensajero y Coco. Era raro verla perder su fachada imperturbable de esa manera.
Y también se agradece. Al igual que, como Yatsuashi notaba, Velvet lo apreciaba. Tanto el apoyo como el arma que le habían prestado. Podía ver que Velvet no estaba acostumbrada al peso extra, pero tampoco había rechazado el arma. A pesar de ser su compañera y una de las personas en su creciente círculo de amigos cercanos, ni siquiera él podía discernir la verdad. Se preguntaba si Velvet también. Era, sin duda, una de las personas más inteligentes que había conocido, y la más inteligente que había llegado a conocer. Pero eso no significaba que no hubiera momentos en que incluso ella se quedara perpleja ante alguna pregunta. Que sacara sobresalientes en todos los exámenes no significaba que supiera todas las respuestas. Pero también sabía que reflexionar sobre ello en ese momento no era más que una distracción de lo que venía después. Su equipo continuó avanzando a toda velocidad por las murallas del antiguo castillo, deslizándose por senderos desgastados por innumerables patrullas e innumerables pisadas, siguiendo con facilidad el camino y los disparos que les indicaban el camino y resonaban tras ellos. Se cruzaron con algunos guardias, algunos de los cuales defendían sus propias filas y se curaban las heridas. Eran esporádicos, y pocos les prestaron atención. Los que sí lo hicieron, solo lo cuestionaron brevemente. Lo único que importaba era que no eran colmillo blanco y que no los estaban atacando. Significaba que la muralla seguía asegurada. Eso les importaba, en ese momento. Lentamente, su destino apareció a la vista, describiendo una curva alrededor de la muralla. El fuego de artillería se hizo cada vez más fuerte y omnipresente. Bajo ellos, el campo de batalla se extendía, mientras los colmillos blancos comenzaban a atrincherarse, convirtiendo vehículos en barricadas y disparando contra la muralla con armas que parecían cañones. A su vez, las murallas superiores les devolvían el fuego. Los gritos y las llamadas de los guardias que las custodiaban se perdían en el fragor de la batalla. Solo el clamor ocasional de voces escapaba del ruido. Como burbujas que se elevaban de la espuma de las olas rompientes. Parece que es el final. Gritó Coco, desplegando su bolso, Gianduja, en su forma de pistola rotativa. Observó la pared superior. Podemos confirmarlo con el responsable después de que pare el tiroteo. Parece una buena manera de que te disparen, pensó Fox. Boom Boom se quedará aquí arriba e intentará abrirles paso, continuó Coco, señalando a Velvet y el arma que llevaba en la cadera. A ver si esa pistola vale algo. Parece una forma aún mejor de que te disparen, pensó Fox frunciendo el ceño. Y volar por los aires, asintió Yapsu. Deja de quejarte, no es que tengamos otra opción, se quejó Coco mientras Velvet se acercaba a la pared. Se arrodilló junto a uno de los parapetos para estabilizarse, mientras Coco continuaba. Rodearé el otro lado y me dejaré caer. Si los atacamos por ambos lados, deberíamos poder empujarlos. Coco fue interrumpida cuando Velvet disparó su nueva arma por primera vez. A esto le siguió una explosión ensordecedora debajo de ellas. Una bola de fuego se elevó por los aires cuando uno de los vehículos se hizo añicos por el impacto. Hubo una pausa de medio segundo en la acción, mientras todos los lados tomaban nota del espectáculo. Velvet empezó a apretar el gatillo rápidamente, lanzando otras 4 granadas a la caja de la muerte. Consiguen algunas. Se oyeron explosiones mientras sus compañeros intercambiaban miradas de diversión. Sin embargo, sin decir una palabra más, Coco corrió más abajo por el muro, decidida a cumplir su promesa. Ella va a hacer que nos maten uno de estos días, dijo Yatsuashi, mirando hacia la pared. No hay discusión, asintió Fox, acercándose a Yapsu. Pero en mi experiencia, la vida te mata de todos modos. Otra granada salió disparada del arma de Velvet, provocándole una carcajada al explotar. Parecía que se lo estaba pasando bien, y eso le gustó a Yatsuashi. Deberías hablar con ella, hombre, dijo Fox. Lo haré cuando sepa cómo se siente, pensó Yatsuashi. Sin dudarlo un instante, se quitó a Fulcrum de la espalda y se arrojó desde la pared, cayendo como un meteoro hacia la batalla, espada en mano. Fox lo siguió de inmediato. Podía lidiar con eso más fácilmente que con sus propios sentimientos. Corrimos por el patio casi en silencio, capaces de seguir las señales reveladoras del combate para guiarnos. En concreto, los gritos y los disparos intermitentes. A diferencia del muro que teníamos detrás y el masivo tiroteo que se desarrollaba al otro lado, el interior de la prisión era mucho más silencioso, al menos en cuanto a explosiones y disparos. Nos facilitaba determinar a dónde debíamos ir. Solo teníamos que seguir el ruido.
lo que significaba mantenernos en los caminos pavimentados desordenadamente entre los edificios y las puertas, una mezcla embriagadora de adoquines centenarios y asfalto moderno, mezclados desordenadamente con parches y manchas de alquitrán y piedra. La iluminación que debería haber estado activa para intentar ayudarnos fue apagada o redirigida. Ruby avanzaba por delante del grupo y yo hacía todo lo posible por mantenerme cerca de ella. Nos seguían de cerca Penny, Jaune, Weiss, Nora y Ren. Blake, San, Jan y Pirra ocupaban la retaguardia y se aseguraban activamente de que no nos atacaran por detrás. Pasamos por otro puesto de control abandonado, una simple puerta de alambre, y entramos en lo que supuse que era el patio principal de la prisión. A unos 100 metros de nosotros, el lugar donde los presos tendrían tiempo al sol. La poca luz disponible se dirigía hacia allí. Lo mismo ocurre con las peleas. El patio principal era un enorme cuadrado de malla metálica y alambre de púas, con solo 2 entradas y salidas. Veía que una desembocaba directamente en la prisión, y la otra, en el área de contención donde nos encontrábamos. Toda la zona abarcaba la mayor parte de la estructura penitenciaria que quedaba al aire libre. El enorme muro exterior rodeaba el área de contención a nuestro alrededor, sin posibilidad de salir desde dentro. La iluminación en esa zona era escasa, solo la tenue luz ámbar de la luz de emergencia. Dentro de la jaula de cadenas y alambre, pude ver a los reclusos amotinarse. Vestían monos de un naranja vibrante y ropa interior blanca, imposibles de confundir de otra manera. Un buen número de ellos asaltaban la segunda salida, la que conducía al área de retención. La primera, la que conducía al interior de la prisión, ya había sido destrozada, desbordándose hacia nosotros. Claramente luchaban por salir. Pero no era una salida sin oposición. En la salida al patio de retención, pude ver a 2 docenas de guardias con uniformes negros y azules, cada uno armado con porras pesadas, escudos y al menos algún tipo de arma de fuego. La mayoría de ellos estaban muy juntos en la salida, obligando a los convictos a un cuello de botella. Algo que los convictos deberían haber podido superar fácilmente solo con su número. Pero no lo eran. Tenía una buena idea de por qué antes de que Ruby lo confirmara. Ruby levantó a Crescent Rose y miró por la mira, frunciendo el ceño. ¿Por qué se pelean todos? ¿Qué rollo? Respondí. Todos tienen sus propias alianzas dentro de la prisión. No me imagino que aquí todos sean colmillo blanco. Están utilizando el caos como una oportunidad para resolver las cosas, señaló Blake. Y probablemente se centrarán en escapar cuando terminen, añadí. El colmillo blanco está aquí para sus propios fines. Solo sabían que podían contar con que todos los demás hicieran lo que les saliera natural. ¿Supongo que tenemos que superar eso? Preguntó Jaune, agarrando la empuñadura de su espada mientras miraba hacia el patio. ¿Y entonces qué? Necesitamos ubicaciones, dije. Sala de comunicaciones, arsenal, probablemente también la armería de la prisión, si es que la hay. Si los presos entran ahí, la cosa empeorará. ¿Por qué no les preguntamos a esos amables guardias cómo llegar? Preguntó Penny, señalando a los guardias del punto de estrangulamiento, que se esforzaban por cambiar a la gente que sufría heridas. Uno, en particular, recibió un golpe en la cabeza con un ladrillo en forma de calcetín. El convicto infractor desapareció rápidamente bajo una marea de golpes y porras. Bueno, si no les hacemos frente, probablemente seremos nosotros los que salgamos perdiendo, dije. O eso, o intentamos trepar las vallas, dijo Ren. No creas que enredarse en el alambre de púas será divertido. Entonces dejemos de hablar de ello y vayamos al grano. Gritó Nora. Sin perder el paso, Nora se separó rápidamente del grupo y corrió hacia adelante, yendo directamente hacia el punto de estrangulamiento como si fuera el día del panqueque en la cafetería. ¿De verdad queremos dejar que ella hable? Preguntó San. Quiero decir, Ren sobrevive hablando con ella, dije, encogiéndome de hombros. Ren me miró de reojo, pero enseguida salió corriendo tras ella. Por desgracia, ir primero a verlos era la forma más rápida de hacerse una idea de cómo estaban las cosas. Luego podríamos planear cómo íbamos a abordarlo todo. Tenía el presentimiento de que sabía cómo tendrían que suceder las cosas, y no me gustaba. Pero prefería concentrarme en lo que pasaba delante que en lo que nos esperaba más adelante. Empezamos a cruzar el patio de contención tras Ren y Nora. No se habían adelantado mucho en los pocos segundos que esperábamos, y los alcanzamos poco después de que llegaran al cuello de botella en el patio de la prisión. Los guardias habían logrado una rotación decente y habían retirado al menos a 2 de los suyos que habían recibido una paliza.
El que había cogido el medio ladrillo tenía sangre corriendo por la cara, así que su aura debía de estar baja cuando recibió el impacto. Los que no estaban en la línea ni atendiendo a los heridos revisaban sus armas de fuego, rifles y escopetas. Prestaban atención a uno de los guardias en particular. No destacaba mucho entre los demás, su uniforme era el mismo. Pero, ahora que estábamos más cerca, pude distinguir que la mayoría llevaban placas con sus nombres pegadas en la parte delantera de su equipo. Al que escuchaban era un tal Basil. Cuando Nora y Ren llegaron, él los miró de arriba abajo brevemente. Luego preguntó: ¿Quiénes se supone que son ustedes? Preferimos que nos llamen refuerzos, dijo Ruby al acercarnos. Algo que parece que necesitas ahora mismo. El jefe de la guardia se giró hacia Ruby y vio que los demás también nos acercábamos. Me di cuenta de que los demás guardias también estaban preocupados por nuestra repentina aparición. Pero no se lanzaron de cabeza a intentar luchar contra nosotros, así que, a pesar de la situación, ya era un buen comienzo. ¿Refuerzos?, preguntó Basil, mirándonos con curiosidad. No parecen del departamento de policía de Virginia, son un poco jóvenes para ser cazadores también. Bueno, lo somos. Más o menos, dijo Nora alegremente. Tu gente en el muro nos dejó pasar, dijo Blake. Están defendiendo la puerta oeste. Tenemos más gente en camino para ayudarlos. ¿De verdad?, preguntó Basil. No habíamos oído nada desde que empezaron los disturbios. Con tantos disparos, supusimos que algo estaba pasando. Hemos estado atrapados aquí desde entonces, no tenemos ni idea de lo que pasa dentro. Seren dijo que sus comunicaciones no funcionan, explicó Penny. Sea lo que sea que estén haciendo dentro, se aseguran de que reciban la menor ayuda externa posible. Lo supusimos, pero estamos conectados directamente con la mayoría de los distritos circundantes, añadió Basil. No hay razón para que no estuvieran aquí ya. Voy a cortarte, jefe, ya hemos tenido esta conversación, dije, ganándome una mirada de confusión de Basil. Estás siendo atacado por el Colmillo Blanco, y han coordinado un ataque masivo contra el sistema judicial de Vale. Nadie más vendrá a ayudar a menos que recuperemos las comunicaciones. Además, el Bulleat que llegó antes probablemente estaba transportando gente para que pudieran acceder al arsenal que tienes detrás de la prisión. Basil no respondió, sino que se concentró en mí. Si tienen preguntas, háganlas, pero cuanto más tiempo pasemos aquí más probable será que las cosas empeoren mucho, dije. Por todos los dioses, eres el loco Steve. Dijo Basil, negando con la cabeza. Maldita sea, estamos fritos. Suspiré profundamente por la nariz. De todas las cosas en las que debíamos concentrarnos, esto no era lo único. Lo cual se hizo evidente cuando otro grupo de prisioneros empezó a abalanzarse sobre el cuello de botella. La resonante valla metálica se desplomó por el impacto, seguida del estruendo audible de los prisioneros al chocar con los guardias. Entonces has elegido el momento perfecto para aparecer, dijo Basil, volviéndose hacia el cuello de botella. ¿Pero cómo piensas ayudar? Ni siquiera podemos volver a la prisión. Ese es el primer paso, dijo Ruby. Seguimos intentando entrar, pero nos topamos con obstáculos. No creo que podamos entrar pronto, dijo Basil. Si no mantenemos la barricada aquí, estos malhechores saltarán los muros antes de que podamos hacer nada más. ¿Está la puerta sin llave?, preguntó Jaune. Nos preocuparemos por entrar y averiguar cómo funciona todo, solo necesitamos saber que podemos hacerlo. El confinamiento habría entrado en vigor cuando empezaron los disturbios. La energía de emergencia habría mantenido las cerraduras funcionando, dijo Basil. Para lo poco que sirvió, metió la mano bajo su uniforme, sacó su pergamino y lo extendió. ¿Quién de ustedes va a entrar? Todos levantamos las manos. No seas tonto, ¿quién manda? Corrigió molesto. Yo, si Steve y. Blondie, dijo Ruby, señalando entre ella, yo y Jaune. Bien. Pergaminos listos entonces, dijo Basil. Obedecimos, y él movió brevemente su pergamino sobre el nuestro. Un breve mensaje apareció en nuestras pantallas. Acceso concedido. Se les ha dado permiso para entrar en la prisión y en algunas oficinas de mando. Hagan lo que hagan, eso debería ser suficiente para acceder a lo que necesitan. No es que puedan empeorar las cosas. Ojalá, dije, mirando a Ruby. Una vez dentro, necesitamos restablecer la electricidad. Eso debería solucionar buena parte de nuestros problemas. Pues entremos. Gritó Nora, golpeando la valla como si de repente fuera a revelar un hueco. Basil simplemente asintió y se hizo a un lado.
Hizo un gesto a quienes no estuvieran ya en la fila para que hicieran lo mismo, y nos dio la mayor abertura posible. Aún había un grupo de guardias y prisioneros bloqueando el paso, pero ese sería nuestro problema, no el suyo. Mis manos se aferraban al rifle de Clark, comprobando el cargador y moviendo el asistente delantero para asegurarme de que el cerrojo estuviera en la recámara. Mientras lo hacía, oí a los demás preparar sus armas. La guadaña de Ruby desplegándose, el escudo de Jaune expandiéndose. La mirada que nos dirigió Basil demostró que creía que era un buen momento para quitarse de en medio. «Haced un agujero», gritó haciéndose a un lado. Cargamos hacia adelante antes de que pudieran responder. Ruby se separó primero, volando a través del cuello de botella y sobre las cabezas de los guardias y reclusos. Fácil para ella, de hecho podía volar. La siguió rápidamente Penny, quien se lanzó sobre el grupo, prácticamente aplastándolos mientras descendían. Mientras tanto, Nora y Jan volaron hacia el grupo de guardias y reclusos. La abertura que Basil había ordenado apenas comenzaba a formarse cuando Jan y Nora se abalanzaron sobre ellos, aplastando a la gente que se interponía en su camino. Los reclusos salieron volando por el otro lado mientras Nora lanzaba su martillo hacia arriba y los guanteletes de Jan resonaban. Una onda expansiva impactante recorrió el aire, dispersando a los convictos y abriendo un claro de 4,5 metros en el grupo. Fue suficiente para llamar la atención del resto del patio, pero no para distraerlos de sus propias disputas. Ruby retrocedió en círculo y aterrizó en ese hueco, luego se abalanzó contra la multitud con Nora, apoyándose en Jan para ganar impulso. Juntas se estrellaron contra la multitud y comenzaron a abrirse paso entre ellos. Cualquiera que no fuera lo suficientemente astuto como para apartarse de su camino era aplastado. Cualquiera que intentara frenarlos recibía una patada en la cara o un corte con la guadaña de Ruby. El martillo de Nora se movía en poderosos y pesados arcos a su alrededor, mientras que la guadaña de Ruby danzaba y giraba. Una mancha roja, salpicada de un meteoro plateado, comenzó a abrirse paso en el patio. El rastro que dejaron a su paso permaneció abierto momentáneamente, amenazando con cerrarse a medida que los reclusos recobraban el sentido y comenzaban a luchar. Antes de que eso sucediera, los demás corrimos tras ellos. Weiss y Ren los siguieron, deslizándose con gracia y sin esfuerzo por el hueco entre los guardias, pisándoles los talones. La semblanza de Weiss apartaba a la gente mientras esgrimía y golpeaba con su palillo, haciendo que todo pareciera fácil. Ren lograba prácticamente lo mismo. Carecía de la fuerza de Weiss, pero la compensaba con habilidad y delicadeza. Donde Weiss bailaba metafóricamente, Ren lo hacía literalmente. Cada golpe que le lanzaba era esquivado y desviado. Contrarrestado rápidamente por patadas y cuchilladas de su arma. Enganchaban a sus oponentes, y con un giro los mandaba al suelo, luego giraba por la cintura y disparaba su pistola a otro, moviéndose con destreza y soltura. Jaune, Pirra, Blake y Sam fueron los siguientes en la carga. Pirra lanzó su escudo y conectó con un prisionero que estaba a punto de descerebrar a Ren. El disco de metal rebotó hacia ella mientras el recluso se estrellaba contra el suelo. Jaune pasó corriendo junto a Ren y golpeó a otro con su escudo, girando su espada en un tajo que habría destripado a un hombre sin aura. Blake y Sam superaron incluso a Jaune mientras se movían para alcanzar a nuestros compañeros. El arma de Blake se enredó en la pierna de un recluso, arrancándosela de debajo. Al caer al suelo, Sam rebotó en su cabeza y le propinó una tijera a otro. Uno de sus clones surgió y golpeó a otro en la ingle. Jan regresó entonces a la lucha, derribando al recluso que había recibido el golpe en la ingle, antes de salir disparado. Ella siguió de cerca a nuestros compañeros de equipo y despejó el camino a medida que avanzaba, obligando a que el sendero permaneciera abierto mientras los reclusos de repente comenzaron a darse cuenta de que había gente abriéndose paso entre ellos y moviéndose con la facilidad de un cuchillo caliente a través del sebo tibio. Penny y yo todavía estábamos en la puerta, observando el camino que se abría ante nosotros y a los guardias. «Caramba», dijo Basil mientras observaba la exhibición. «No tengo ni idea de qué demonios significa eso, pero de nada», dije, señalando a Penny. «Nos adelantamos. Te sugiero que tomes el control mientras puedas». Basil asintió y se giró hacia sus hombres. Sin perder un instante, Penny y yo nos miramos brevemente antes de colocarnos en la retaguardia. Giré el rifle de Clark frente a mí mientras avanzábamos a toda velocidad, con las espadas de Penny alzándose en formación. Los reclusos se quedaron atrás al principio, mientras nosotros seguíamos el ritmo de todos.
Pero cuando lograron llegar a la mitad del patio, un par de ellos se animaron y decidieron ponerse delante de Penny y de mí, intentando separarnos. Disparé al primero en la cara, y la bala de 12,7 milímetros lo dejó firmemente de espaldas, dejando a Aura destrozada. No me molesté en tomarle el pulso. La bala sería suficiente advertencia si no cumplía su función principal. Al siguiente que lo intentó, Penny lo apartó de un golpe con sus espadas mientras ganábamos impulso hacia adelante, acortando la distancia. Alguien intentó saltar hacia mí desde un costado, y levanté la culata de mi rifle para alcanzarlo bajo la barbilla, seguido de un ligero golpe en el pecho con el cowpuncher. Alguien desde el otro lado del hueco cargó contra nosotros, y una de las espadas de Penny lo alcanzó. Cayó de golpe, de punta, clavándose en el suelo a través de su zapato, inmovilizándolo. Giré la cadera y le di 2 golpes en el pecho, con el rifle de Clark rugiendo como un cañón. El recluso se desplomó hacia atrás y seguimos corriendo. Disparé un par de tiros más a 2 reclusos que parecían dispuestos a arriesgarse, y los derribé a ambos. Sé que al menos uno de ellos tenía el aura rota, una herida enorme les atravesó el pecho donde impactó la bala. El calibre intermedio de 12,7 milímetros se diseñó para usarse contra vehículos con blindaje ligero. Para romper bloques de motor y carcasas de reactores, se relegó a su uso contra presas grandes y peligrosas cuando no era posible. Destacó en esto último, sobre todo al instalarlo en un rifle. Alcanzamos al resto del grupo a unos 3/4 del patio. Al hacerlo, los reclusos intentaron rodearnos, acortando la distancia mientras Penny y yo nos acercábamos. Pero, por los disparos a nuestras espaldas, podía ver y oír que no duraría mucho. Basil intentaba que sus hombres nos siguieran para mantener el ritmo. Si le dábamos tiempo, probablemente podría alcanzarnos dentro, le habíamos dado la oportunidad que necesitaba para volver a moverse. Mientras Jan golpeaba a otro recluso con un combo 1-2, otro intentó atacarla por detrás. Ella giró y le propinó una patada en el talón, enviándolo hacia mí y hacia Penny, lo que terminó con Penny apartándolo de un manotazo con sus espadas. Abrí mi bats por un segundo y acerté a uno que estaba a punto de saltar sobre el flanco de Jaune y Pirra. Lo hice caer de espaldas a pesar de seguir avanzando por inercia. Más adelante, pude ver a Nora y Ruby presionando, pero estancadas en la melee. Necesitaban un empujón. Le di una palmada a Penny en la espalda, señalando al frente de la manada. «Empújalos». Penny asintió sin decir palabra y se lanzó hacia adelante mientras sus espadas barrían tras ella. Convirtió su salto en un salto de longitud impulsado por empuje. Se estrelló contra la pelea frontal como una bomba, eliminando al menos a 5 reclusas frente a Ruby y Nora, desatascando todo. Las dos, convertidas en 3, continuaron avanzando, y Penny se abrió paso como una cuña. Mientras lo hacía, abrí el bats brevemente para examinar la zona, noté a las 3 reclusas que estaban a punto de saltar sobre nosotras y vacié el cargador sobre ellas. Volviéndome, recargué y acorté la distancia entre Jan y yo mientras ella derribaba a otras 2 reclusas. A una le daba un puñetazo en la cara, otra en el estómago y luego la usaba como trampolín para asestar un puñetazo a otra. 2 más se abalanzaron para ocupar su lugar, y les di a ambas en la cara, acercándome por detrás mientras Jan se ponía de pie de un salto. «No necesitaba que hicieras eso», dijo Jan sombríamente. «De nada», le dije, dándole un golpe en la cara a otra reclusa con el golpeador de vacas. Sentí que la debilidad del mecanismo resurgió. Lo doblé, tenía que tener cuidado. «Puedo cubrirme sola», dijo, mientras le quitaba las piernas a otra persona y las clavó en el suelo. «No dije que no pudieras», añadí, pateando a otro en los huevos antes de darle un rodillazo en la cara. Luego me giré y le di 3 tiros a otro preso que me atacaba con un tubo. Jan hizo una mueca antes de conectarle un uppercut a otro recluso que los lanzó 4,5 metros por los aires. Jan y yo avanzamos al mismo ritmo, retirándonos del grupo y acercándonos a Jaune y Pirra. Jan los adelantó rápidamente, alcanzando a 2 reclusos que estaban a punto de ensartar a San. A uno le dio un golpe en la cabeza, enviándolos hacia Jaune, quien les propinó un revés con el escudo. Al otro lo lanzó hacia mí, y lo ataqué con el brazo rígido, atacándolo con un derribo Ranger. Volví rápidamente a mi rifle y disparé a un recluso que Black había esquivado por poco. «Este no es momento para hablar», dijo Jan, lanzando casualmente a otro recluso hacia un grupo de ellos, antes de recargar sus guanteletes. «No, no lo es», dije, disparando 4 y acertando 3 en el nudo, antes de recargar. «Pero si algo te molesta, no lo dejes pasar. Pensar en ello rara vez ayuda».
El ceño fruncido de Jan se profundizó y rugió mientras le daba una patada de mariposa a otro recluso en la cabeza. No dijo nada más mientras seguíamos adelante. Había notado su inusual silencio. Si se trataba de lo que habíamos hablado la noche anterior, le aclararía las cosas en cuanto tuviéramos un momento. Pero ella también necesitaba estar dispuesta a hablar conmigo. Quizás no era un problema con el que realmente pudiera ayudar. Me lo quité de encima al llegar al muro de la prisión. Nora voló la puerta de las bisagras con un disparo de su lanzagranadas y corrimos adentro. Nos condujeron a un pasillo estrecho. Conducía a otro par de puertas seguras, y había un cristal de doble cara en la pared. Algún tipo de control, probablemente necesario. Penny derribó las puertas de las bisagras de una patada al otro extremo del pasillo. Muslos trueno. Vitoreó Nora mientras cargaba con Penny, mientras los demás intentábamos seguirles el rastro. Nos encontramos entre sombras y luz tenue. La misma luz de emergencia que iluminaba el patio exterior llenaba también el aire interior. Sin embargo, a diferencia del exterior, el nivel de ruido era mucho más alto. Había más espacio para que los sonidos hicieran eco y rebotaran en cualquier superficie disponible. Y había mucho ruido. Gritos y risas frenéticas y desquiciadas se mezclaban con gritos de órdenes y pánico. Disparos resonando distantes en la penumbra. El sonido sordo y húmedo del metal golpeando el tejido blando, luchando contra el sonido metálico. El aire olía a sudor húmedo y a una temperatura que subía rápidamente. No se oía la ventilación. Solo podía esperar que estuviera funcionando. Era un manicomio. Tuvimos que encontrar la manera de salir de allí. Bien, ya llegamos, ¿y ahora qué? Preguntó Jan, escudriñando la oscuridad mientras 3 reclusos pasaban a toda velocidad junto a nosotros. Iban en un carrito de conserje que uno de ellos había prendido fuego. Juro que al menos uno de ellos cantaba algo. No sé, pero tenemos que llegar al arsenal, dijo Ruby. Si ya están ahí, tenemos que volver y detenerlos. Supongo que sí, pero aquí tampoco pinta bien, dijo Jaune, adentrándose en la oscuridad. Se detuvo a pocos metros, pues no quería que lo atrapara un grue. Restablecer la electricidad nos ayudará a todos, y es el primer paso para restablecer las comunicaciones, dije. Un lugar como este debería tener un generador de emergencia, así que alguien está cortando la electricidad activamente. 3 direcciones diferentes no lo hacen más fácil, espetó Weiss, encendiendo la luz de su pergamino para ver mejor el pasillo. Era un tramo largo, que descendía a un pasillo más adelante. Pero los 3 son importantes, dijo Ren. A menos que queramos intentar arreglar todo este lío nosotros solos. Paso seguro, dije. Ya me ofrecía hacer bastantes tonterías, no pienso limpiar este desastre. Entonces supongo que eso significa que tendremos que separarnos aún más, dijo Ruby, caminando de un lado a otro rápidamente, tamborileando con los dedos sobre Crescent Rose. Podemos concentrarnos en restablecer la electricidad y luego ocuparnos de lo que queremos. Yo, Jan, Weiss, Blake y San. Iré a donde esté Blake, asintió San, apoyándose en su bastón. Y San irá al arsenal. Jaune, tú y tu equipo pueden concentrarse en intentar poner todo bajo control aquí. Six, tú y Penny pueden concentrarse en intentar contactar con gente fuera de la prisión. Ojalá sea suficiente. Creo que podemos lograrlo, asentí. Iremos corriendo cuando lo arreglemos. Al decir estas palabras, mi Pip-Boy emitió su sonido de crujido, indicando su nuevo conjunto de instrucciones. Fue una sensación nostálgica que ocurriera con tanta frecuencia como aquella noche. Objetivo completado. Ejecutar control de daños, objetivo. Recuperar la energía, opcional. Localiza un diagrama de la red eléctrica de la prisión. Ahora solo necesitamos saber dónde está realmente, dijo Weiss, observando el pasillo. Juraría que vi algo moviéndose. Tal vez podamos preguntarle a alguien cómo llegar, dijo Penny amablemente. ¿Quién sería tan tonto? Empezó a decir Weiss. Entonces, una figura surgió de la oscuridad tras ella, rodeándola con unos brazos desgarbados. Uno se arqueó sobre su hombro, rodeándole el pecho y aferrándose a su abrigo con una mano huesuda. El otro se acercó y la rodeó desde el lado opuesto, colocándose bajo su cuello. El cuchillo que tenía en la mano descansaba contra el cuello de Weiss. «Hola bella dama», susurró la reclusa, con el rostro asomado por encima de su hombro. Apenas se anunció, un glifo apareció debajo de Weiss. En menos de un segundo, Weiss salió disparada hacia atrás, estrellándose con la reclusa contra la pared más cercana a la velocidad de Matchfuck. Inmediatamente rebotó, giró y retrocedió hacia nosotros, desenvainando su espada.
La reclusa permaneció aturdida contra la pared, sin esperar ser lanzada como un saco de harina. Al volver en sí, encontró una docena de cuchillas, cañones de armas y martillos flotando a escasos centímetros de él. Ninguno de nosotros dijo ni una palabra sobre cómo íbamos a manejar la situación. Me gustó eso. En una larga lista de imbéciles, eres sin duda el peor que he tenido el disgusto de conocer. Felicidades, no es fácil, dije, apuntando a Clark con el rifle a la cabeza. ¿Alguien de ustedes puede conseguir el número del camión que me chocó? Dijo el recluso frunciendo el ceño. Es grosero, dijo Weiss. Pero también has llegado en el momento justo para evitar que te lincharan por esa hazaña. Necesitamos indicaciones, le dije. Dinos dónde podemos restablecer la electricidad y te dejaremos con tus partes intactas. Hombre, no tienes, empezó el preso. Entonces Ruby clavó la punta de su guadaña en la pared junto a su cabeza. La pared de hormigón junto a su cabeza. ¡Qué mal genio! Le dije a Ruby. Le vas a arruinar la punta de la navaja así. ¿Puedo afilarla?, respondió Ruby, intentando imitar mi tono. Necesitaba probar el filo de todas formas. La gravedad de lo mal que la había jodido empezó a apoderarse del recluso. No intentó moverse, pero noté que quería encogerse sobre sí mismo lo suficiente como para desaparecer. ¿Decías? Le pregunté al recluso. Toma el pasillo por ahí, gira a la derecha, sigue recto y luego gira a la izquierda hacia el atrio principal, dijo el recluso. Puedes encontrar el directorio ahí. Estoy casi seguro de que vi a otros tipos dirigiéndose al ala de mantenimiento hace un rato, así que probablemente sea ahí a donde quieres ir. Pasó un momento mientras nuestras armas lo apuntaban. Después, incliné el cañón hacia arriba, alejándolo. ¿Tan difícil fue? Una sonrisa de alivio comenzó a dibujarse en el rostro del recluso. Le di un golpe con la bota, rompiendo la pared detrás de él. Quedó inerte. Vamos, dije, dándome la vuelta para avanzar por el pasillo. Los demás me siguieron en silencio. Aunque estoy bastante seguro de haber oído a Weiss llamarlo perro asqueroso. Era la última palabra que podría haber usado, y en otro momento habría aplaudido su moderación. O tal vez la habría regañado por moderarse. Difícil saberlo, dada la hora. Corrimos por el pasillo a paso rápido, girando bruscamente a la derecha en la intersección. A medida que avanzábamos, solo nos cruzamos con unos pocos reclusos. La mayoría parecían más concentrados en resolver rencores o en atacar máquinas expendedoras que en nosotros. En realidad, solo un tipo intentó darnos un golpe. Un rápido disparo del rifle de Clark lo frenó. Avanzando un poco más, giramos a la izquierda por otro pasillo y seguimos adelante. El suelo de baldosas y la pintura de las paredes cambiaron. Nos alejábamos del patio, y la arquitectura apuntaba hacia algo más formal. Había un par de puertas de seguridad que teníamos que pasar. Sin embargo, ya las habían forzado, y dados los ruidos que provenían del pasillo que teníamos delante, era fácil suponer por qué y cómo. Nos acercamos al final del pasillo y entramos en el atrio principal de la prisión. El lugar era un auténtico caos. La iluminación de emergencia se había visto reforzada por los cubos de basura que los presos habían encendido. Me recordaba un poco al páramo. Llamas anaranjadas y amarillas los lamían, densas columnas de humo se elevaban hacia el techo, impregnando el aire con un olor a tela carbonizada y pelo quemado. Uno aprende a distinguirlos después de un tiempo. Los reclusos estaban reunidos en sus propios grupos, resolviendo sus asuntos, fueran lo que fueran. Algunos se dedicaban a romper todo lo que encontraban o a entrar en lo que les venía en gana. Como una oficina segura integrada en una de las paredes, separada por un cristal de seguridad, al que enseguida lanzaron una silla, cuyo cristal crujió como una telaraña. Otros se dedicaban a sacudirse o golpearse entre sí por una razón u otra. Luego estaban los que simplemente estaban de fiesta. Celebrando la primera pizca de libertad que probablemente habían tenido en mucho tiempo. No había mucha separación entre los grupos. Algunos eran faunos, otros humanos, otros mestizos. Algunos parecían venir de oficinistas, otros parecían sacados directamente del páramo y bañados. Corrían historias de bandidos y otros criminales fuera de los reinos, típicas tonterías de los saqueadores. Si no los estaban eliminando, tendrían que aterrizar en algún lugar. Pero no vi nada que identificara inmediatamente a alguien con el colmillo blanco. O bien mantenían un perfil bajo, o se había mudado a otras partes de la prisión. Ambas eran probables. Ninguno de los reclusos nos prestó atención cuando salimos al atrio. Recorrí con la vista las paredes. Buscando algún tipo de directorio.
Un lugar tan grande lo necesitaría, aunque solo fueran unas pocas señales. Tras un par de minutos buscando, vi uno a mitad del atrio, en una de las paredes interiores. Parecían letreros, y un mapa. Haciendo crujir el cuello, salí tranquilamente al atrio. Al cabo de un momento, el resto del grupo me siguió. Nada de disparos, ni movimientos rápidos ni repentinos para atacar. Los reclusos estaban ocupados cuidándose, hablando, y eso tendría que quedar así. No teníamos tiempo para lidiar con ellos cuando solo comían entre ellos. Me di cuenta de que al menos algunos reconocían nuestra presencia, pero por lo demás se mantuvieron alejados. Si solo buscaban causar problemas, estarían en el patio, dándose una paliza entre ellos y con los guardias. No me gusta esto, dijo Ruby en voz baja, mirando a su alrededor. ¿Deberíamos dejar que esto pase? En un buen día, no, le dije. Pero hoy no lo es. A menos que los veas intentando atacarte o atacando al personal de la prisión, déjalos en paz. Te guste o no, este lugar tiene su propio código para manejar los asuntos. La mayoría de las prisiones lo tienen. Ruby guardó silencio un momento, vacilante. Sigo sin gustarme. Nunca dije que tuvieras que hacerlo, estuve de acuerdo. Había sido así con la NCRCF y las escisiones de los pandilleros de la pólvora. Criminales delincuentes o no, se ocupaban de sus asuntos dentro de la prisión. Era parte de la razón por la que podían estar tranquilos tanto tiempo. Incluso si aterrorizaban los alrededores, se las arreglaban para mantener sus problemas internos bajo control. Nunca habría descubierto a Coque y su banda si no me hubiera perseguido un francotirador por la zona. Si el sistema penitenciario se parecía en algo al de mi país, la mayoría de los reclusos tenían su propia manera de manejar las cosas. Motín o no, los asuntos de las pandillas eran más importantes que lo personal. Pocos de ellos habrían tenido motivos para molestarnos. Tipos como el que intentó secuestrar a Weiss eran la excepción. No solían durar mucho. Logramos llegar al directorio y al mapa sin mayores incidentes. Pero Jaune y su equipo vigilaban el atrio mientras Sam, Penny, mis compañeros y yo empezábamos a analizar el mapa. Parece que estamos justo aquí, dije, pasando un dedo por el mapa hasta encontrar el patio de donde veníamos, siguiéndolo hasta el atrio. Pero tenemos que estar allí. Mi dedo siguió el mapa, usando el directorio para guiarme por las rutas impresas hasta uno de los pasillos de mantenimiento. Era lo suficientemente grande como para contar, y parecía que había más de uno. Probablemente para encargarse de la fontanería, la ventilación y la electricidad por separado según fuera necesario. El lugar era lo suficientemente grande como para justificarlo. Cada uno estaba marcado para indicar cuál era para cada uno, lo que facilitaba ver los caminos que debíamos tomar para llegar directamente. También necesitamos encontrar la sala de comunicaciones, justo aquí, dijo Penny, señalando una de las esquinas superiores del mapa. Estaba a mitad de camino de lo que se identificaba como el ala administrativa, o Willoughby. No pude determinar la importancia del nombre. Pero cada ala parecía tener uno. Icorie, Pinesal, Oacolme y otras. Un pequeño árbol se inclinaba hacia ella. Esta también debería ser la salida al arsenal, dijo Jaune, señalando un punto a medio camino entre la sala de comunicaciones y la sala de energía. Estaba en un punto crucial entre las salas Oacolme y Willoughby. Tenía sentido que la administración necesitara un acceso rápido. Si restablecemos la energía, Six y Penny pueden separarse de nosotros en la puerta y podemos dirigirnos al arsenal. Entonces nos reuniremos contigo cuando terminemos, acepté. Hemos llegado hasta aquí, pero vamos contra reloj. Los que intentan atacar el arsenal son nuestra prioridad. Si no los detenemos, esta noche va a ser un fracaso. Entonces dejémonos de charlas y vámonos. Chilló Nora, provocando la ira de algunos reclusos, que empezaban a mirarnos con malos ojos. Casi quise desafiarlos a que probaran algo, pero teníamos hormigas más grandes para freír. Aunque noté la forma en que uno de los reclusos nos observaba. Era un fauno. Un tipo grande, peludo, con orejas redondas que le sobresalían de la cabeza. Me recordó un poco a un yaoguai. Nos observaba intensamente. Calculé las probabilidades de que Colmillo Blanco tuviera a uno o dos tipos rondando la prisión vigilando. No me gustaban mucho, pero si empezaba a disparar al azar, detonaría un polvorín. No necesitaba distracciones adicionales en ese momento. Giramos por el pasillo y salimos. La sala de energía, sala de mantenimiento, sala de interruptores, o como se llame, era más grande de lo esperado. Quizás no debería haber sido inesperado, ya que la sala canalizaba la energía por toda la prisión.
Lo que la hacía apropiadamente grande en aquel entonces, pero aún así más grande de lo que habría imaginado. La habitación era más nueva que el resto de la estructura circundante. Lo notaba por el aspecto de la piedra, además de la presencia de las evidentes vigas de acero que se usaban para reforzarla. Me recordaba un poco a las salas de turbinas de la presa Over, junto con la subestación donde el colmillo blanco había intentado acorralarme. Era un espacio abierto, situado cerca del corazón de la prisión. Grupos de interruptores recorrían las paredes, con convertidores amontonados en el suelo. Sin embargo, el espacio estaba más organizado y planificado que la presa o la subestación. Los encargados de su mantenimiento habían estado haciendo su trabajo. El cableado estaba cuidadosamente guardado y marcado para evitar confusiones y cruces. Todas las tuberías que debían pasar por la habitación también se mantenían pegadas a las paredes y con un código de colores. Quienquiera que estuviera a cargo probablemente entendía que estaban en un edificio construido hace más de un siglo e intentaba que todo funcionara a la perfección. Todo lo bien posible, al menos. Había una pequeña antesala entre la sala de interruptores y el pasillo, una oficina desde la que trabajaba el electricista jefe o el ingeniero por si algo requería su atención, dejando dos puertas entre nosotros y la sala de interruptores. El espacio adicional tenía la ventaja de tener, al menos, grandes ventanales. Nos daba una buena vista de la sala y sus ocupantes, sin ser vistos. Me arrastré hasta el borde de la puerta de la oficina, comprobando 2 veces para asegurarme de tener las cuentas correctas. Había varios reclusos dispersos por la habitación. Al menos un grupo de 3 cerca de la pared más alejada, un grupo de 2 a lo largo de una de las paredes que corría junto a la oficina, perpendicular. Uno solitario en la pared paralela. Otro grupo de 3 en el suelo cerca de uno de los convertidores. Luego, un último grupo de 3 a lo largo de la pared frente a la puerta de la oficina. Ese último grupo no estaba formado por todos reclusos. 2 de ellos sí lo estaban, pero el tercer miembro de ese grupo llevaba un uniforme de guardia. Lo que supuse que era uno de todos modos. Las camisas abotonadas, los chalecos y los pantalones no eran un mono de prisión en ningún sentido. Incluso al lado de eso, era bastante obvio que estaban atormentando al tipo. Todos los presentes, reclusos y guardias, también tenían la distinción de ser faunos. Lo cual encajaba con que esto fuera obra del colmillo blanco, otra pieza de su gran plan. Mi suposición: cortar la electricidad como redundancia para asegurar que las comunicaciones no funcionaran. Agazapado junto a los muebles de oficina, principalmente un escritorio y algunas sillas, salí sigilosamente de la oficina al pasillo. Los demás esperaban allí mientras me levantaba, fuera de la vista de la puerta. Estamos viendo a una docena de personas en total, dije. Un guardia y unos 11 reclusos en total, por lo que veo. Podemos entrar corriendo y llevárnoslos, dijo Nora con una sonrisa. Debería ser bastante fácil. Sería, acepté. Pero no podemos arriesgarnos a destrozar la habitación aún más. Necesitamos que haya electricidad, ellos no. Entonces tenemos que manejar esto discretamente, dijo Blake, asomándose a la sala de interruptores a través de la oficina. Ya he hecho esto antes, tú también, ¿verdad, Six? Siempre es la primera opción, asentí. Pero el silencio absoluto será imposible en una habitación tan pequeña, y tenemos que actuar con rapidez. Si va a haber pelea, no puede durar más de unos segundos. Por suerte, estamos en una situación de 1 contra 1. Planifiquen esto. Cada uno solo tiene que eliminar a uno. ¿Qué estamos mirando entonces?, preguntó Jaune, acercándose a la pared. Rápidamente trazó un rectángulo con su espada y señaló una esquina. Esta es la habitación, la esquina es la puerta, ¿dónde están todos? Me acerqué al mapa improvisado y empecé a marcar la ubicación de los reclusos según lo que había visto. A lo largo de las paredes, en el suelo y en el espacio entre ellos. También marqué dónde estaban las herramientas que debíamos evitar. No tuvimos mucho tiempo para pensar en algo sofisticado, pero, según mi punto de vista, tampoco hacía falta. Necesitábamos que volviera la luz y, probablemente, no queríamos que muriera el guardia. Eso era todo. Los daños materiales y lo que se rompiera por el camino no eran asunto nuestro. Podríamos preocuparnos por eso después de que no estuviéramos corriendo contra reloj para detener todo ese desastre. Nos repartimos las cosas rápidamente, y todos estábamos más o menos de acuerdo con nuestra parte. De todos modos, no es que tuviéramos margen para discusiones. Con un plan aproximado, todos nos pusimos en movimiento sin hacer ruido.
Jan, Nora, Penny, Pirra, Weiss y Jaune se posicionaron en los pasillos exteriores, usando el mapa rudimentario como guía. Mientras se posicionaban, Blake, San, Ruby, Ren y yo regresamos a la oficina y comenzamos a amontonarnos en la puerta de la sala de interruptores. Ninguno de los colmillos blancos parecía prestar atención a la única entrada obvia a la sala. Probablemente pensaron que se darían cuenta si alguien se acercaba. Movimiento de novatos. Debería haber dejado al menos a un hombre de guardia. ¿Estamos seguros de que esto va a funcionar?, preguntó Ren impasible, mirando a su objetivo. Hay muchas posibilidades de que nos detecten. Siempre hay una posibilidad, le dije. Pero tenemos la sorpresa de nuestro lado, y con números iguales, creo que tenemos una ventaja de entrenamiento que inclinará la balanza. Si atacamos tan rápido que ni siquiera se darán cuenta de lo que está pasando. Ren asintió, escaneando rápidamente la habitación nuevamente. ¿Estamos listos?, preguntó San, mirando furtivamente alrededor de la habitación, tenso y listo para partir. A sus marcas, dije. Ya conocen la señal. San me lanzó una sonrisa, listo. Sin decir palabra, Blake se puso en movimiento, seguido de Ren y San. Sin vigilancia en la entrada, entraron sigilosamente en la habitación y se adentraron en las sombras, avanzando hacia los convertidores y los bancos de equipo, casi en silencio por la habitación, o al menos con la suficiente discreción como para que Colmillo Blanco no les prestara atención mientras cruzaban hacia la pared del fondo, hacia el grupo de 3 al que el resto no podríamos llegar. El complicado era el tipo que esperaba en el medio, alrededor de los convertidores. Pareció notar algún movimiento, pero no reaccionó con la suficiente rapidez como para atraparlos. Pero yo sabía lo que buscaba. Sus siluetas permanecieron en el rango de mi visión en la penumbra. Se detuvieron en las sombras de la maquinaria mientras se acercaban al grupo distante, esperando a que Ruby y yo hiciéramos nuestra jugada. Todos estaban en posición. ¿Seguro que puedes disparar?, pregunté, colocando el rifle de Clark frente a mí. PFF, tranquilo, susurró Ruby, sonriendo con sorna mientras cambiaba con cuidado la Crescent Rose a su configuración de rifle. Observó mi ama. ¿Y tú? Tienes miras de hierro. Es pan comido, le devolví la sonrisa. Es como necesitar una mira telescópica para dar en un blanco a menos de 9 metros. Ruby me miró con asombro. Claramente indignada, su mano izquierda golpeó la pequeña mira telescópica de Crescent Rose, golpeándola de lado. La mira se dobló contra el receptor, desalineada con las miras. Debería haberme molestado por si intentaba abusar de ella misma en un momento como este, pero teníamos cosas más importantes de las que preocuparnos. Además, a tan corta distancia, la mira telescópica habría sido más una carga que una ayuda. Todos en posición, silenciosamente comencé una cuenta regresiva que le transmitía a Ruby mediante gestos con las manos. 3. 2. Ir. Ambos nos levantamos y salimos de la puerta, con las bocas de nuestros rifles alzándose. Ocurrió tan rápido que el colmillo blanco ni siquiera reaccionó a nuestro movimiento. Solo por si acaso, abrí el VATS y disparé con precisión. Apreté el gatillo al mismo tiempo que Ruby disparaba. Ambos disparos impactaron en la cabeza de sus respectivos objetivos. Los disparos inesperados dieron en el blanco, más que suficientes para casi superar a Aura por sí solos, y los dos colmillo blanco cayeron como sacos de patatas. El estruendo de los disparos resonó en las estrechas paredes de la habitación, atrayendo la atención de los otros colmillo blanco, quienes comenzaron a moverse rápidamente, tratando de averiguar qué había sucedido. Tuvieron quizás 3 segundos para resolverlo. Entonces, las paredes se derrumbaron mientras todos los demás se ponían en movimiento. Las 2 paredes exteriores se derrumbaron hacia adentro mientras Penny y Nora realizaban sus movimientos. Martillaron la mampostería con facilidad. El martillo de Nora prácticamente aplastó a uno de los colmillos blancos contra el suelo, mientras que la descarga de energía de Penny hizo estallar a su grupo. Mientras Ruby y yo salíamos de nuestra cobertura, Jan, Weiss, Pirra y Jaune se abrieron paso por las nuevas aberturas. Sin dudarlo, se lanzaron contra sus grupos, golpeándolos y martillándolos mientras se abrían paso. Fácil para Jan, Jaune y Pirra, pues contaban con los escudos, o guanteletes en el caso de Jan, para lograrlo. Weiss, por otro lado, se había encargado del tipo que esperaba en medio de todo. Justo cuando estaba a punto de conseguir algo de apoyo, un glifo apareció bajo sus pies y fue lanzado hacia el techo. Se estrelló contra una viga con tanta fuerza que resonó por toda la habitación, y luego cayó unos 4 metros al suelo de hormigón. Incluso antes de tocar el suelo, Blake, Ren y Sam prácticamente habían aplastado a su trío.
En lugar de un 3 contra 3, los clones de Sun y Black lo convirtieron en una pelea de 6 contra 3. Prácticamente estaban pateando a Colmillo Blanco solo por diversión cuando todos los demás estaban dentro de la habitación. Con la misma rapidez con la que terminó la lucha. Nos quedamos parados en la habitación, rodeados por Colmillo Blanco incapacitado y un guardia solitario, que parecía completamente fuera de sí. Me colgué el rifle de Clark al hombro y comencé a inspeccionar rápidamente la sala. Todos comenzaron a reagruparse a mi paso, acercándose lentamente al guardia. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó, un fauno de piel aceitunada, con cuernos sobresaliendo de su cabeza como los de un borrego cimarrón. Refuerzos, respondí, sin dejar de buscar, moviendo los rompedores a mi paso. Parecía que habían sido meticulosos al lanzar tantos como pudieron. Lo más cerca que puedas llegar a ellos, al menos. Me miró con los ojos entrecerrados. Espera, no estás. Estamos aquí para ayudar, lo interrumpió Ruby. Tenemos un poco de prisa, así que no hay tiempo para explicaciones. ¿Sabes cómo restablecer la electricidad? Pensó el guardia un momento y luego negó con la cabeza. No, se fue la luz y me ofrecí para ir a repararla. Warwick debía estar de guardia aquí esta noche, pero no sé a dónde fue cuando empezó la pelea. Decidí no decirle que había un cuerpo amontonado entre dos de los convertidores y seguí trabajando. Parece que solo estaban accionando los interruptores. Es más seguro que intentar romperlo todo, con la corriente que probablemente corre este lugar. No querrían arriesgarse a electrocutarse. No es tan divertido como parece, exclamó Nora, dándole una palmada en la espalda al guardia. ¿Y qué te espera, amigo? ¿Qué me pasa? Preguntó el guardia, incrédulo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lograste pasar la puerta? Seren nos dejó pasar. Ella y los guardias de la puerta están intentando contener a la gente que entra desde afuera, explicó Ruby. Están llevando a cabo una redada a gran escala ahora mismo. Ah, bueno, eso explica algunas cosas, respondió el guardia, rascándose la mejilla, antes de recobrar la serenidad. Ya que sabes lo que pasa, ¿puedes ponerme al corriente? Tengo que volver con algunos chicos. Los colmillos blancos intentan asaltar el arsenal contiguo a la prisión, explicó Blake. Hay varios disturbios en curso en Vale ahora mismo, intentando distraer a todos, además de cortar la electricidad y las comunicaciones. El guardia silbó. Bueno, sí, vaya, qué mal. Nos preguntábamos cómo pudieron irrumpir en la armería de esa manera. ¿Armería? Preguntó Sam, atrayendo la atención de todos, excepto la mía. Estaba atento mientras intentaba activar los interruptores. Penny también se había movido para ayudar a que todo funcionara de nuevo, señalando cuáles eran más necesarios que otros. Jameson, Jerome, Peuter y yo estábamos de guardia en la armería esta noche, respondió el guardia. Cuando empezaron los disturbios, debíamos repartir equipo, pero un grupo de reclusos se abalanzó sobre nosotros e intentó quitársela. Tuvimos que cerrar la sala con llave para que no pudiéramos sacar los suministros. Intentamos avisar por radio de lo que estaba pasando, pero la situación se descontroló rápidamente. Lo último que supe es que la mayoría de los oficiales disponibles tuvieron que instalarse en la cafetería. Los disturbios los tienen prácticamente acorralados. Mi mano se posó en el último interruptor que quedaba por accionar y miré al resto del grupo. Pude ver sus rostros de preocupación. La gente estaba en peligro y querían ayudar. Pero no estábamos allí para salvarlos a todos. Teníamos problemas mucho peores que resolver. Pero eso no cambiaba el hecho de que querían hacer algo al respecto. Simplemente lo sabía. Presioné el interruptor y el eco de los sonidos empezó a resonar por la habitación. El clic de los disyuntores y convertidores se reactivaba. Se oyó un zumbido sordo mientras la ventilación volvía a circular el aire por el edificio. Penny y yo fuimos a reunirnos con ellas. Justo en ese momento, Jaune habló. Objetivo completado. Recuperar la energía, objetivo. Reactivar las comunicaciones, opcional. Brindar apoyo a los guardias de la prisión atrapados. Supongo que aquí es donde bajaremos entonces, miró al guardia, cuya placa decía Tisle. ¿Puedes mostrarnos el camino? ¿Pero qué pasa con el arsenal? Preguntó Ruby. Chicas, ¿pueden concentrarse en eso? Respondió Ren. Six y Penny iban a separarse para ayudar a restablecer las comunicaciones, pero nosotros solo hacemos lo mismo que ellas. No podemos dejarlos solos cuando están en peligro, añadió Nora. Se supone que deberían tenerlo todo bajo control. Ayudarlos a recuperar el control de la prisión significa que la ayuda puede llegar más rápido a largo plazo, dije, asintiendo, aunque no necesariamente de acuerdo.
Pero a largo plazo no es la clave. Entonces supongo que será mejor que nos demos prisa, dijo Pirra. Ya vamos todos retrasados. Intercambié una mirada con Ruby y noté que no estaba segura de la decisión. Todos éramos capaces en una pelea, pero dispersarnos en una situación como esta era buscarnos problemas. Ya habíamos perdido a Xvi en la puerta, y la división para reparar las comunicaciones era inevitable. Sin embargo, esto solo nos estaba metiendo en más problemas que tal vez no pudiéramos controlar. A pesar de eso, también sabía que ella no iba a rehuirlo. La gente necesitaba ayuda, ¿qué más se puede decir? Ella los miró y asintió. Dense prisa, ¿vale? Y si hay problemas, díganlo, añadí. Quizás no podamos acudir corriendo, pero saber si las cosas se ponen feas es mejor que no saberlo. Jaune asintió. Haremos todo lo posible. Luego miró a Tisle y asintió. ¿Puedes mostrarnos el camino? Tisle asintió rápidamente, pasando junto a ellos. Por aquí, si nos damos prisa, podemos coger lo que necesitamos de la armería y ayudar a los de la cafetería. Corrió hacia la puerta y salió corriendo, seguido rápidamente por JNPR, quienes nos saludaron con la mano mientras desaparecían en la prisión. Al hacerlo, las luces volvieron a parpadear, reemplazando el tenue rojo de emergencia por un amarillo vibrante y pleno. La luz iluminó los pasillos y corredores a medida que regresábamos. No era mucho mejor con la mejor iluminación, pero al menos ahora podía ver sin necesidad de tener el casco puesto. Aquí es donde también nos despediremos, dije, antes de señalar el pasillo. Si siguen por aquí, chicas, deberían tener acceso directo a la puerta que da al arsenal. No tengo ni idea de qué encontrarán ahí, pero estoy casi segura de que no será nada bueno. Nos ocuparemos de ello, dijo San. Hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Esto ha sido el precalentamiento, le dije. Allá afuera están todos los que prepararon para el asalto, ahora preparados para armarse mejor. A partir de ahora, la cosa se va a poner más difícil, asintió Blake, frunciendo los labios. Solo podemos esperar que quien quiera que esté ahí fuera tampoco esté preparado para nosotros. Personalmente, lo dudo, dijo Weiss. Quizás no estemos preparados para esto, pero habiendo visto de lo que son capaces, francamente, no me impresiona. Sigan luchando con inteligencia y así seguirá siendo, dije. Recuerden, me importa más que todos ustedes regresen a casa que cualquiera de ellos. Señalé a los reclusos aún incapacitados. Hagan lo que tengan que hacer. No hay vergüenza en ello. Noté cómo Jan se encogió al decir eso. Nadie más lo hizo. Bien, asintió Ruby. Entonces supongo que es el momento. ¿Nos vemos en un rato? Ojalá, acepté. Te avisaré si algo sale mal. Sonrió, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo, seguida de nuestros compañeros y San. No había mucho más que decir. Todos teníamos nuestras propias tareas que cumplir ahora, si no queríamos que esta noche se convirtiera en un infierno. Más de lo que ya era, al menos. Siento que todo ha ido bien hasta ahora, ¿no? Preguntó Penny alegremente. Totalmente, dije, negando con la cabeza. Vamos, a ver si conseguimos que el teléfono funcione. Nos giramos y seguimos a Ruby, el camino iluminado, pero no más seguro que en la oscuridad.